Son las 8 horas con 36 minutos. Damos la bienvenida al doctor Andrés Martínez. Él es académico, experto en Derecho Internacional, también constitucionalista. Doctor Martínez, bienvenido. Quisiéramos hablar sobre los esfuerzos que hace el gobierno por conseguir ingresos, la apertura que trata de hacer hacia el comercio internacional con tratados de libre comercio que se han concretado con algunos países y otros que empiezan a discutirse, como el de Canadá. También la visita que hizo el presidente de la República a un cónclave de minería en Canadá. Por otra parte, están temas que tienen que ver con la seguridad jurídica, consultas populares que se han realizado en Girón, en Cuenca, en Quito con respecto a la minería. La consulta popular de El Yasuní, que el gobierno nacional en este último tema no ha vuelto a referirse, señalaba que se buscaría la forma de dilatar los efectos de esa consulta, mientras paralelamente, en su afán del gobierno de, por decirlo así, vender mejor el Ecuador al mundo, intenta dar una imagen de mayor seguridad por una parte, seguridad en general, y seguridad jurídica por otra. ¿Cuál es el momento que estamos viviendo? Y por allí derivaremos también este diálogo, por supuesto, a la consulta popular que se viene. Bienvenido. Muchas gracias, un cordial saludo, Gustavo, y amigos que nos siguen por este importante medio. Yo creo que, por supuesto, hay que darse cuenta que el actual gobierno es un gobierno de transición. ¿Y por qué pongo énfasis en esto? Sobre todo porque acarrea una serie de problemas, tanto en lo económico, en lo político, e intenta generar un puente para alcanzar soluciones. En este sentido, hay que tener en cuenta, sobre todo, por ejemplo, qué ocurre a nivel de la balanza de pagos y, por supuesto, también con los ingresos. Sabemos que los cambios a nivel tributario, incluso laboral, que se vienen, forman parte de un cumplimiento de una agenda para poder acceder a créditos internacionales. Situación similar, otra fuente de ingresos será precisamente a partir de la explotación de recursos naturales no renovables, tanto en el tema petrolero cuanto en el tema minero. Sin embargo, creo que hay que darse cuenta de algo que es fundamental. A lo mejor, precisamente por ser un gobierno de transición o por no estar tan cercano, a veces los gobiernos, cuando hacen campaña, cuando son candidatos, son muy apegados a las situaciones sociales, a las situaciones de carácter ambiental. Sin embargo, cuando llegan al poder, toman la misma agenda, más o menos el status quo que manejan todos. Mi crítica va dirigida de manera concreta a que obviamente existe una tensión socioambiental muy grande, latente en el país, y que yo creo que lo primero que deberíamos hacer es reconocerla y sincerarnos, y en segundo lugar saber qué deberíamos hacer al respecto, porque obviamente hay posiciones que alegan y sobre todo buscan evitar las explotaciones y otros, en cambio, al contrario, alentan las mismas. Razón por la cual nos encontramos frente a una incertidumbre en este sentido, pero además existen ya pronunciamientos soberanos en los cuales el pueblo en cada una de las circunscripciones territoriales ha dado un pronunciamiento de que no quiere cierto tipo de actividades. Creo que sería un esfuerzo vano seguir en esas condiciones, en esos territorios de manera concreta. Y una última situación que no nos debe dejar de lado, y sobre todo incluso el Estado ecuatoriano ha tenido responsabilidad internacional en casos como el de Sarayaco, como ustedes recordarán, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Hay que darse cuenta que en aquellos lugares donde existen pueblos y nacionalidades indígenas, la consulta es previa. Es decir, la consulta es previa incluso a los procesos de negociación para la exploración. No hace falta que sea previa simplemente para la explotación. Razón por la cual deberíamos preguntarnos si lo que está a la fecha negociando el Estado ecuatoriano, precisamente estas concesiones, cuentan en este caso con los procesos de consulta. Y la respuesta obvia es no. Y usted me va a decir, ¿por qué es no? Porque ustedes saben que desde el año 2008 hasta la fecha no contamos con una ley orgánica de consulta previa, libre e informada. Y digo orgánica porque al ser un derecho reconocido en la Constitución, tiene que llevarse a cabo a nivel de ley orgánica, al igual que lo que ocurre a nivel de la consulta ambiental, donde incluso ha habido una sentencia por parte de la Corte Constitucional
que establece cuáles son los estándares para llevarla a cabo. ¿Quiénes deben participar aquí? Lo propio sería que el legislativo, en lugar de estar repartiéndose puestos o nuevos puestos en la seguridad social, más bien puedan trabajar en este sentido, por ejemplo, en una propuesta de ley orgánica de consulta previa o en una ley orgánica de consulta ambiental. Temas fundamentales que, insisto, tienen que ver con el desarrollo, pero también tienen que ver con un desarrollo sostenible. Pero, si no me equivoco, son muy pocas las intenciones que tienen los legisladores en coadyuvar con la realización de esta norma, pese a que han pasado ya aproximadamente más de 15 años. Bien, vayamos desmenuzando un poco las cosas y tomando casuísticamente estos temas. Está por allí la situación del Yasuní, del bloque 44. Hay una disposición que pasa incluso por la Corte Constitucional en el sentido de que para el mes de agosto de este año se debería ya haber terminado un proceso de cierre de esa explotación. El gobierno hace 2 o 3 meses, no tanto quizá, 2 meses debe ser, habló sobre una moratoria en cuanto al cierre que se iba a negociar para que esto se dilate por un tiempo significativo ante los comentarios, incluso protestas que se hicieron tras las declaraciones de funcionarios del gobierno sobre este tema, incluyendo el presidente de la República. No se ha vuelto a hablar, pero tampoco hay señal alguna de que se haya empezado un proceso técnico para cumplir con lo que se decidió en consulta popular, que, reitero, pasa también por decisiones de la Corte Constitucional. ¿Cómo ve usted este tema del Yasuní? Yo creo que ahí tenemos que darnos cuenta de dos situaciones y sobre todo tenerlas muy claras. La una es precisamente que el pueblo soberano se pronunció y obviamente su pronunciamiento en este sentido indicando de que no se continúe con explotación petrolera se debe cumplir. Yo creo que ahí no debe existir una discusión. En donde existe de pronto una discusión o en su defecto una interpretación es respecto de cómo realizar el cierre. En este sentido, yo aquí hago una crítica a la sentencia del dictamen de la Corte Constitucional de manera concreta, porque la Corte a lo mejor olvidó, de pronto no es su especialidad, no son expertos en todas las áreas, por supuesto, pero la Corte olvidó que cuando se realiza un proyecto dentro del Ecuador, ¿sí? La ley ambiental, el Código Orgánico del Ambiente, dispone que debe existir precisamente cuando se va a cerrar, existe dentro del plan de manejo ambiental, existe un plan de cierre. Ese plan de cierre obviamente es presentado ante la autoridad ambiental, el cual debe cumplir una serie de pasos. Y la Corte no leyó, incluso dentro del expediente, no consta el plan de cierre, y lo que interpretó en este sentido es que dio 1 año para el cierre. Entonces, al decir que tiene 1 año para el cierre, se puede entender que tiene 1 año para iniciar con el cierre técnico que establece, en este caso, la licencia ambiental respectiva. No se va a entender, es mi interpretación, no se entendería que va a salir toda la actividad en 1 año, porque hay cuestiones incluso de carácter de seguridad industrial, por supuesto también otras de carácter ambiental, que no es tan sencillo desmontarlo. Yo lo que entendería es que el proceso de cierre inicia en el plazo de 1 año, y eso obviamente deberíamos estarnos acercando en los próximos meses hasta llegar al mes de agosto, porque insisto, mal podría interpretarse y entender que simplemente se cerraría en el mes de agosto. La transición de gobiernos cortos uno tras otro, Lasso y Noboa, tampoco ayudan con este tema. Bueno, sobre todo, no solamente gobiernos cortos, creo que también gobiernos que no han tenido necesariamente personal técnico que al final del día, por un lado, han sabido exponer y defender las tesis desde una perspectiva técnico, ambiental, social y, por supuesto, del manejo de recursos naturales. Creo que hay que ser también claros en ese sentido. Recordará usted, el anterior ministro de Energía no era tan virtuoso en la defensa y tampoco manejaba los conceptos tan claros. Situaciones similares ocurren a la fecha en el caso de ambiente. Sin perder que en la mira tenemos el tema de seguridad jurídica, doctor Martínez, vayamos a la consulta de Cuenca. Consulta de Cuenca que tiene como motivación
dos proyectos mineros, en concreto Río Blanco, Quimsacocha, el segundo fundamental, y también la consulta de Girón, directamente relacionado con Quimsacocha. En esto ha habido ya una larga saga, una deriva bastante grande, y entre otras cosas está la sentencia expedida por la Corte de Justicia de El Azuay, en la cual ordena algunas cosas. El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica tiene que cumplir, así como la empresa Etapa, con varios mandatos que se derivan de esa sentencia. Previo a continuar los trámites administrativos para la siguiente fase del proyecto, señala esa sentencia que el MATE debe presentar en el juzgado de origen un informe completo del estado actual de estas áreas de recreación. También que el MATE debe presentar informe que aborde la sustentabilidad del ecosistema y cómo se está garantizando el orden de preferencia en el uso y aprovechamiento del agua. Realizar eventualmente una consulta previa, libre e informada por parte del Estado ecuatoriano a través de las carteras de Estado, realizar la consulta ambiental prevista en el artículo 398 de la Constitución antes de la emisión de una licencia ambiental. Se ha estado a la expectativa del cumplimiento del Ministerio del Ambiente de estos temas. Por allí también no le tengo el texto exacto y temo equivocarme al señalar cuál era la obligación de Etapa, pero Etapa también tenía que participar de ciertas obligaciones que le imponía esta sentencia de la Corte. En todo caso, se entiende que hay procesos paralelos que se están dando bajo la supervisión de la Defensoría del Pueblo, que es otro actor introducido también por la decisión de la Corte, pero paralelamente, sin que se hayan cumplido estos temas, hay evidencias claras de que el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica ha iniciado ya en estos últimos días la consulta ambiental sobre el proyecto minero Loma Larga, según las denuncias que hacen sectores activistas antimineros sin cumplir con los lineamientos que ha dado la Corte. En todo caso, con estos antecedentes, ¿cómo ve usted la situación? El caso Quimsacocha. Bueno, yo creo que el caso tiene dos componentes muy importantes. Uno, desde la perspectiva del pronunciamiento directo a través de una consulta popular, democracia directa, donde se dio una decisión por parte de los electores respecto de no desear que se continúe con la realización de cierto tipo de proyectos. Ahí hay que tener en cuenta qué proyectos contaban ya con autorización respecto de las concesiones y que no se aceptarían unos nuevos. Pero en el otro caso, de manera concreta, ya yéndonos al proyecto como tal, ahí existe una sentencia y la sentencia obviamente tiene que ser respetada y tiene que ser ejecutada. Y como usted bien lo señalaba, existen una serie de puntos en los cuales un actor fundamental es el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. La pregunta es, ¿por qué, sabiendo el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica que debe cumplir esos parámetros, en lugar de hacer los estudios técnicos, los cuales no son sencillos, por supuesto requieren gran cantidad de personal técnico para poder realizarlo y cumplir lo dispuesto por el juez, en lugar tratan de utilizar la excepcionalidad que abrió en su momento ahora la Corte Constitucional respecto de cómo se debe realizar en el interín hasta que salga una ley de consulta ambiental, no previa, sino ambiental, quieren realizarlo a toda máquina. Recordemos también que la propia sentencia de la Corte Provincial de Justicia de la SUAY dejó a salvo la posibilidad que también se realice una consulta previa. Dos instituciones jurídicas totalmente distintas, la segunda aplicada precisamente en caso de que existan pueblos y nacionalidades indígenas. En este sentido, debería más bien preguntarse y sobre todo preocuparse el Ministerio cuáles son los parámetros para aplicarlos. Caso contrario, yo creo que sí es bueno recordar que la no observancia de sentencias, en este caso de esta acción de protección, acarrean incluso la destitución del funcionario que obviamente no acate la disposición de, en este caso, el juez de la Corte Provincial. Valdría la pena en este sentido que recuerden en este sentido cada uno de los actores. Estoy seguro que Etapa estará haciendo lo propio por su lado y estará trabajando precisamente en sus estudios. Recordemos que Etapa no era un actor fundamental dentro del proceso, simplemente se le llama
porque es quien provee del suministro de agua a Cuenca y lo único que hace ahí es participar y colaborar respecto de que obviamente se pueda garantizar el acceso en cantidad y en calidad de agua. Sin embargo, por supuesto, también es parte del proceso por la sentencia de, en este caso, del juez. Valdría la pena preguntarse, sobre todo con la Defensoría del Pueblo, que estoy seguro que estará haciendo el seguimiento, cuáles han sido los pasos que han dado en este caso los actores respecto del cumplimiento de la sentencia, ya que vamos algunos meses y deberían presentar ya, por supuesto, algunos resultados. Bien, tratando de juntar las cosas, las políticas del gobierno manifestadas particularmente en Canadá con respecto a la apertura para los proyectos mineros, estos temas que tienen que ver con seguridad jurídica y hechos consumados ya a través de consultas populares en Ecuador. Nos vamos a la de consultas populares, sí, nos vamos a la nueva consulta popular, la propuesta para el 21 de abril. Estas 6 preguntas relacionadas con la consulta popular y 4 de referéndum contienen una pregunta que me parece es la pregunta en el orden, la pregunta 7 o la tercera de el referéndum, que de acuerdo con lo que ha señalado el Consejo Nacional Electoral, ahora serán denominadas por letras. Creo, espero no equivocarme, será la pregunta I dentro de este referéndum. Pregunta que pone a consideración de los ecuatorianos el siguiente texto. ¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales? Quisiera pedirle a usted su análisis con respecto a cómo esta pregunta puede influir en el futuro del extractivismo en general, de la minería en particular en Ecuador. Bueno, yo creo que hay que tomar esta pregunta en el contexto y sobre todo en las dimensiones que merece. En primer lugar, recordemos que el anterior gobierno, el gobierno del señor Lasso, firmó ya un convenio para ser parte, para volver a ser parte del CIADI. En su momento se preguntó si era necesario, para los que no conocen qué es el CIADI, es el Centro de Arbitraje que en este caso tiene a su cargo uno de los organismos internacionales más importantes del mundo. Porque el Ecuador en su momento, durante la administración del señor Correa, denunció este tratado y se salió porque decía que siempre perdíamos los arbitrajes en el CIADI porque siempre se favorecía, en este caso, a las empresas privadas. Con el señor Lasso regresamos al CIADI, pese a que se preguntó si necesitaba ser aprobado por la Asamblea, la Corte dijo que no, es decir, somos parte ya del CIADI. Segundo ítem importante a considerar es el hecho de los últimos proyectos en materia urgente económica que ha enviado el presidente Noboa, en los cuales lo que se busca en teoría es la reactivación económica, garantizar la seguridad jurídica y, atención con esto, garantizar y atraer la inversión extranjera. ¿Cómo puedo atraer la inversión extranjera? Con seguridad jurídica, sobre todo garantizando y permitiendo que exista la posibilidad de que las posibilidades de resolución de conflictos no se lo haga en el fuero interno, es decir, frente a la Administración de Justicia ecuatoriana, sino a través de medios alternativos de solución de controversias, entre ellos el arbitraje. A la fecha, nuestra Constitución, desde el 2008, tiene una prohibición expresa de poder renunciar al arbitraje internacional a otros países si no son aquellos que forman parte, entre comillas, del sur global o que se les considere como países amigos. Esto al final del día lo que haría es abrir precisamente las posibilidades, léase en el contexto no solamente de una industria extractiva, sino léase también en el contexto de la aplicación de los tratados de libre comercio. Eso es lo que se fundamenta y sobre todo lo que se sostiene, mantener estándares internacionales para la resolución de conflictos. Por supuesto, si la pregunta va relativa respecto a las posibilidades de las negociaciones, en el caso de Canadá, por ejemplo, por supuesto, el país se vuelve mucho más, abro comillas, atractivo a la inversión extranjera. Bien, hasta donde usted conoce, doctor Martínez, ¿cuál es el récord del Estado ecuatoriano en disputas de mediación y arbitraje? Me parece que Alberto Acosta Espinosa, Alberto Acosta padre, nos decía que hay un récord acumulado de sentencias con Ecuador que bordean los 3.000 millones de dólares que el Estado ecuatoriano ya ha pagado o está
por pagar, al punto de que se habla en ámbitos jurídicos de una industria del arbitraje. Y por otra parte, algún distinguido profesional del derecho señalaba que el problema es que Ecuador se defiende muy mal y que cae con buffets muy caros en el exterior, que no puede siquiera en ocasiones costearse, y sugería que aquí en Ecuador se deberían preparar mejor abogados ecuatorianos para que asuman estos temas. En todo caso, ¿de qué cifras hablamos? ¿Qué grado de eficiencia ha tenido el Estado ecuatoriano para defenderse cuando vienen estas situaciones de mediación y arbitraje? Yo creo que hay que partir de un aspecto fundamental. Los abogados son profesionales, somos profesionales del derecho, quienes defendemos, por supuesto, frente a hechos. Si el Estado ecuatoriano en múltiples ocasiones llega, entre comillas, con los deberes muy mal hechos, es decir, con unas situaciones que han vulnerado los derechos y, por supuesto, se han ido en contra de las obligaciones que mantenía, es muy difícil, por supuesto, no es un mago el abogado con el propósito de solucionar dichas controversias, más allá que sea un estudio ecuatoriano o extranjero respectivamente. En segundo lugar, creo que hay que quitar, y eso yo lo creo como tal, creo que el régimen de solución de controversias a través de los medios alternativos de solución, los más, tanto en la mediación y el arbitraje, son positivos. No creo que se puede hablar de una industria. Al contrario, más bien son bastante eficientes e incluso llegan a ahorrar recursos a las partes, razón por la cual tratarlos de, si usted quiere, de estigmatizar es un error. Podría ser incluso hasta en la propia justicia interna, por más que no quiera usted llegar al arbitraje, y si el Estado ecuatoriano hace malas cosas, por obvias razones le va a ir mal, por supuesto, también en el tema de las indemnizaciones. Lo único que busca el inversor extranjero con la posibilidad de aplicar los arbitrajes es simplemente, obviamente, someterse ante unos árbitros que son decididos entre las partes. No decide solamente el privado, deciden las partes y se supone que son mucho más autónomos, independientes y que tienen un criterio técnico y que han fallado en ocasiones precisamente en situaciones especializadas en este contexto. Yo creo que regresar sobre todo al régimen anterior, porque es importante que las personas lo sepan, este régimen ya lo teníamos antes dentro de la Constitución de 1998, sin embargo, por una situación, si usted quiere, ideológica, por razones políticas y sobre todo versus a las situaciones, entre comillas, negativas que teníamos en el CIADI, se puso una disposición exclusiva en la Constitución para prohibir su aplicación. Eso de manera concreta. Bien, para finalizar, doctor Martínez, en cuanto a un proyecto minero, tras la concesión que da el Estado, dicho sea de paso, aún se encuentra cerrado el catastro minero, por lo tanto no hay nuevas concesiones, pero tras una concesión hay una hoja de ruta larga y compleja que tienen que seguir las empresas mineras, que pasa justamente por estas consultas ambientales, consultas previas, libre de informada, etcétera, etcétera. Quisiera preguntarle, ¿qué es lo que firmó Ecuador? ¿Qué es lo que firmó el presidente de la República o sus ministras que le acompañaron en Canadá? La información oficial que se dio es que se había logrado concretar 6 contratos de inversión nuevos, de inversión minera en Ecuador. Hablaban de una cifra de 4.800 millones de dólares y que va a generar esto mucha generación de empleo. ¿Qué es lo que se firmó? ¿Qué alcances tiene? Esto evidentemente no sé si ha trascendido ya con documentos claros para la opinión pública o solamente nos alimentamos de lo que los medios de comunicación han informado. Primero hay que señalar que no existe una documentación oficial. En segundo lugar, usualmente lo que se suscribe y que lo que suelen suscribir tanto presidentes cuanto ministros son simplemente cartas de intención en las cuales se muestra cuál es un poco el catálogo que tiene el país y cuáles son las intenciones de invertir y de realizar el primer paso, que de manera concreta es el de exploración, en el cual el Estado muestra cuál es su catálogo y cuáles son los recursos con los cuales cuenta. Y en este caso, por otro lado, está el sector privado, en este caso el inversor canadiense, quien manifiesta su intención de invertir. Es en este caso directamente una carta de intención que después se tiene que ir concretando. Situación totalmente distinta sería, por supuesto, que se otorgue ya una autorización administrativa
sea de manera concreta con la posibilidad de Estaría tener la mal llamarlo contrato de inversión, como textualmente dijo la Secretaría de Comunicación en un comunicado. Es realmente una carta de intención respecto de las inversiones que se van a realizar, en la cual las partes manifiestan su interés respecto del catálogo que se encuentra y dicen que en cada uno de los lugares podrían llegar a invertir hasta X cantidad. Por supuesto, en este caso, la parte privada del inversor deberá venir y sobre todo deberá verificar. Sin embargo, mi crítica inicial iba respecto de que la idea de una consulta previa en el supuesto que se trate de lugares donde existan pueblos y nacionalidades indígenas, es una hipótesis, no le estoy comprobando, solamente le estoy planteando. Incluso ahí, previo a esta carta de intención, ya debería haberse hecho previamente la consulta, porque caso contrario se romperían los esquemas y parámetros que ha establecido el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a través de la Corte Interamericana. Y dicho sea de paso, aclárenos esto de el catastro minero, que se ha expresado también por parte de la ministra de la Producción, ministra de la Minería, que se tiene la intención de abrirlo ya. Y es lo que se dijo también allá en Canadá. Bueno, la intención, por supuesto, de un Estado es que sus recursos naturales sean explorados y, por supuesto, obviamente después explotados, porque estas son unas fuentes de ingreso fundamentales. Sin embargo, la gran pregunta que nos deberíamos plantear como país dentro de una perspectiva de un Plan Nacional de Desarrollo es saber, primero, si lo queremos hacer y, en segundo lugar, en el supuesto que la respuesta sea positiva, en segundo lugar, ¿dónde lo queremos hacer? Porque por obvias razones ya hay unos pronunciamientos a través de consultas populares donde se ha dicho que en ciertos lugares no se desea hacer. Si estamos dentro de una democracia, lo lógico sería que, por supuesto, se garantice la voluntad del elector, más allá que me guste o no, y más allá que obviamente la sostenga o no, porque ha habido un pronunciamiento del pueblo que al final del día es el soberano. Bien, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros, doctor Martínez. Muchas gracias a ustedes por la invitación. El doctor Andrés Martínez es académico, experto en Derecho Constitucional y en Derecho Internacional. Son las 9 horas.